Pues sí, los que no estáis viendo la Copa del Rey os voy a hablar de literatura, porque hay un libro magnífico, jo, qué luz más mala hay aquí, porque me he puesto donde he podido y yo creo que me voy a acercar más. A corta por Ricardo. A corta por Ricardo. Malina 3103, un saludo muy fuerte. Mirad, os voy a hablar de narrativa y dolor. ¿Por qué? Narrativa y dolor. Porque hay gente que ha escrito muy bien sobre el tema del dolor y sobre todo sobre el tema del dolor juvenil. Debería estar prohibido que uno a los 18 años sufriera. O sea, que uno a los 18 años estuviera en un hospital. Debería estar como terminantemente prohibido porque es la edad del disfrute, de lo que dice ese libro de la Biblia, ¿no? De juventud, rabiosa juventud, ¿no? Que ocupéis bien vuestra vida, que disfrutéis, ¿no? Porque es verdad que uno tiene que aprovechar cada periodo de su existencia, ¿no? Bueno, pues Thomas Bernhard, que es el libro que tengo entre manos, que se llama El aliento, forma parte de una biografía, de la biografía suya que él escribió. Él muere en el año 1989, es un escritor austríaco, él nace en los Países Bajos, pero bueno, se nacionaliza austríaco. Y a veces el libro de Sendino es genial, tenéis toda la razón. Si no habéis leído todavía Sendino se muere, estáis a tiempo. El de Pablo Dors es un libro magnífico. Pero este a mí me ha fascinado, porque Thomas Bernhard, a pesar de ser una de esas personas que está como enfrentado al mundo entero, porque es así, o sea, yo he leído por lo menos 2 o 3 novelas suyas y todas prácticamente hablan de lo mismo, y es el horror del ser humano, no somos nada más que polvo y ceniza, el hombre no es capaz de aportar nada. Es un hombre que está amargado. ¿Por qué? Porque fue hijo de una mujer, fue concebido de una forma en la que su padre y su madre lo rechazaron. Entonces, claro, una persona que ha tenido una infancia difícil, pues es una persona que lo ha pasado mal, pues luego no puede ocultarlo en su vida. Dice un amigo mío que es incapaz de acercarse a una chica que ha tenido problemas con su madre, por ejemplo, ¿no? Algo. Óscar, algo. ¿Cómo que algo? ¿Qué primera palabra? ¿Qué expresión tan extraña, algo? Y entonces Thomas Bernhard lo pasó muy mal. En esta biografía de 5 volúmenes, si queréis os digo cuáles son: El origen, El sótano, El aliento, El frío y Un niño. Así es como se denominan los 5 libros. El aliento es el mejor de todos. No es porque lo tenga yo entre manos, lo acabo de terminar, sino sencillamente porque habla con una perfección y una descripción de lo que él veía en el hospital que os pone los pelos de punta. Os digo, año 1949. Él es un chico de 18 años, después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene una pleuritis aguda, entonces se decía una pleuritis húmeda. Bueno, pues entonces él interna en un hospital y en una zona de esas donde hay muchas camas. Él llamaba a esa zona la habitación de la muerte, porque era el lugar donde iban a morir todos. Es decir, muchos de ellos eran personas mayores donde se sabía que iban a morir. Les iban a poner un precinto en el dedo gordo del pie y se lo llevaban rápidamente a enterrarlos. Y él, con la pleuritis, decía: Dios mío, me voy a morir dentro de muy poquito tiempo. Y le daba pánico, ¿no? Decía: qué horror. Pero se salvó. Y estando en la habitación de la muerte entendió muchas cosas y las expresa aquí en El aliento. Estaba atendido el centro hospitalario por unas hermanas, por unas religiosas. Y él, la mirada, como la mirada de todo enfermo, es una mirada exigente, porque quiere ver si las enfermeras y las religiosas y los médicos tienen verdadera sensibilidad por los pacientes o no. Esto es muy importante, o sea, porque yo que ahora estoy como de capellán en un centro hospitalario, sí que me doy cuenta de que uno tiene que comportarse con una sinceridad absoluta delante del paciente, no tratarle como si fuera un mecanismo, una máquina, ¿no? O sea, entra la enfermera y dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, te dejo tus pastillitas. Y se lo dejan ahí. No, hombre, no, o sea, hay que saber tratar a la persona. La sensibilidad se ha perdido, dice Inmaculada, efectivamente, porque hay que llegar al alma de la gente, no solamente hay que llegar, no hay que llegar a la herida, ¿okay? Muchas veces se hace teatro, totalmente de acuerdo, Inmaculada. Fijaos qué cosas dice en este libro, El aliento, Thomas Bernhard. Todo en aquellos médicos no era aquí más que la pasividad acostumbrada. Fijaos qué palabras, y a fin de cuentas convertida en fría rutina. Fijaos qué 2 palabras: fría rutina, pasividad acostumbrada. Era una pasividad, es decir, uno se había acostumbrado sencillamente a pasearse y a hablar con el enfermo como si fuera un precadáver. ¿Sabéis que hay un poema muy bonito que dice: para enterrar a los muertos todos valen, todos menos un sepulturero? Todos valen menos un sepulturero, porque el sepulturero está acostumbrado. Y eso no puede ser, porque tú no puedes acostumbrarte nunca a estar con una persona que está enferma. En otro momento se refiere a las monjas. Fijaos
Yo, como sacerdote, me quedo de piedra cuando leo este texto. Es posible que en estas ocasiones las monjas, las hermanas, no tuvieran otra cosa en la mente que el problema del sitio. Es decir, tenían que hacer sitio para que entraran nuevos enfermos. Entonces estaban esperando a que se murieran los cadáveres. Estaban obsesionadas con dejar sitio en la sala de la muerte para que entraran nuevos ancianos. O sea, fijaos, ¿no? Entonces tenían eso en la cabeza y se les notaba. ¿El poema es de Leopoldo Panero? Me preguntáis por aquí. No, el poema es de León Felipe, es de León Felipe. Leed la literatura, la poesía de León Felipe, es maravillosa. Dice, tenían los rostros, fijaos qué terminología, tan endurecidos, los rostros tan endurecidos como las manos, y en ellos no podía descubrirse ya ningún sentimiento, ni el más mínimo. Cuando tú dices, y encima eres sacerdote, o encima eres religiosa, o lo que sea, ¿no? Y no hay en tu cara ninguna expresión nada más que como tus brazos encallecidos o tus manos y tienes una dureza, es espantoso. No podían tener absolutamente ninguna relación con las almas. ¡Qué horror! Porque lo que tenían que considerar como su tarea más importante, la salvación de las almas, lo realizaban solo como una ocupación aturdida. Fijaos qué bonito, como una ocupación aturdida. Una ocupación que uno lo hace como si se acabara de levantar o si estuviera somnoliento. Es un horror. Si queréis, contadme o hacer alguna preguntilla a propósito de vuestras experiencias en algún hospital. ¿Habéis estado alguna vez en un hospital? ¿Lo habéis pasado chunga? ¿Chungo? ¿La película El Intocable está basada en este libro? Buena pregunta. Si te digo la verdad, no lo sé. Sigrid Undset también se trata de alguna manera del tema del sufrimiento, una biografía tremenda. Os la recomiendo también, la de Sigrid Undset. Sí, señor, muy buena aportación. Sí, porque el tema del dolor, narrativamente hablado, si se expresa, digamos, de una forma tan negruzca, que es un espanto, o sea, que es un horror, no merece la pena. Pero si se hace con sensibilidad, como lo hace Thomas Bernhard, sí que merece la pena. Más cosas que dice del libro. Hay una cosa muy interesante. Cuando uno está enfermo, pero cuando uno está enfermo y es consciente, no está con dolores, ¿no? Porque si uno está con dolores está más pendiente de los dolores que de sí mismo. Le da a uno muchas capacidades perceptivas. Eso dice Thomas Bernhard en el libro. Y tiene toda la razón. Dice él, por ejemplo, pocas veces antes, pero también pocas veces después, he hecho en mi vida un uso tan intenso y tan provechoso como aquí de la posibilidad de reflexionar sin ser molestado. Puede ser, ¿eh? Sin ser molestado en absoluto durante días y semanas enteros sobre el pasado y el futuro, y de poder convertir esta reflexión en un ejercicio intelectual. ¿Cuántas veces, en historias de santos han ocurrido, San Ignacio de Loyola, después de aquella batalla en la que queda herido y empieza a leer vidas de santos, se queda como postrado en la cama y empieza a pedir libros de santos y empieza a ejercer ahí la fuerza del Señor. O sea, todo el influjo de la gracia de Dios empieza a actuar en él. Cuando uno empieza a reflexionar, es una pena también que sea a través del dolor, pero es verdad que lo trae. ¿Sabéis por qué? Porque como no tenemos serenidad en este mundo, a ver quién te trae serenidad a ti, a ver quién te trae a ti un helado de chocolate, a ver quién te sube a la cama el desayuno. Quiero decir, ¿de quién te trata con verdadero cariño? O sea, nadie. ¿Por qué? Porque vas deprisa. Yo no hago más que hablar con la gente y me dicen todos, es que no tenemos tiempo para nada, llego agotado. El otro día me decía una persona, a las 12 de la mañana ya estoy cansado, me decía. A las 12 de la mañana ya estoy cansado y tengo ganas de irme a dormir. O que ya no te apetece hacer deporte por la tarde porque llegas tronchada, ¿no?, a casa. Bueno, pues, ¿cuándo te llegan los momentos de reflexión? De preguntarte quién eres de verdad, ¿no? Es lo que uno debe hacer. Y luego dice, y en este segundo punto también me parece interesante, que él empieza a leer los libros clásicos de la literatura universal. Entonces dice él, se abrió en mí la llamada literaria mundial, hasta entonces para mí cerrada. De esa forma descubrí a Shakespeare, a Cervantes, sin que hoy pueda decir que entonces comprendiera realmente aquella literatura. Claro, era jovencillo, 18 años, es un bebillo todavía. Pero que sí que empieza a cogerse los grandes libros, a Montaigne, etcétera. Todas las percepciones crecen en la enfermedad, ¿cierto? Pues me parece que tú has debido padecer también alguna enfermedad y lo tuyo me ha desaparecido. Rabia. A Pascal, a Péguy, a Charles Péguy, los filósofos que luego me han acompañado siempre y que han sido siempre importantes para mí. Yo recomiendo este libro,
No otros libros de él, porque terminaréis un poquito como casi enojados con vosotros mismos, porque ya sabéis que tiene él una manera de escribir, de echar aceite sobre el ser humano, que es un poco desagradable. Y bueno, este es un libro que os recomiendo. Como os digo, El aliento, de Thomas Bernhard. Si queréis alguna preguntilla más, yo voy a tener ya que marcharme, han sido como 10 minutejos, no sé qué más queríais, el tema. Reflexión necesaria, se lo digo a mis niños. Hombre, ¿qué le vas a decir a los niños que tienen un constipado y al hospital? La fragilidad de la enfermedad se convierte en un temor difícil de aceptar. Es verdad, es verdad. Y tened cuidado también con los enfermos, porque necesitan mucha atención y no son tontos. Hay que tratarles con conmiseración, hay que tratarles con dignidad y con respeto. No se les puede tratar como si fueran torpes, tontos, ay, pobrecito, que se ha roto la pelvis. ¿Sabes? No, pensarlo. Chicos, hasta una próxima conexión de Periscope. Nos vemos por acá. Chao.